Hola, buenas noches a toda la comunidad de Sextima, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro primer Sextima Live. Eh, Nos encanta poder abrir este espacio para ustedes, para estar charlando acerca de estos temas que tanto nos importan, nuestro desarrollo, cómo nos relacionamos con el mundo, con las personas, con nuestros familiares, con nuestros amigos. Para nosotros desde Sextima y cuando empezamos este proyecto, eh, nos dimos cuenta que la sexualidad era un eje transversal a todas las cosas que hacemos como seres humanos. Uh, Cualquier acto, cualquier cosa que fuéramos a hacer o que hacemos en la vida diaria, tiene este marco, está impregnado de esta palabrita. Querámoslo o no, en mayor o menor medida siempre está ahí la sexualidad impulsándonos, marcando nuestros comportamientos, la forma en cómo lo hacemos. Y nos dimos cuenta que era muy importante empezar a replantearnos temas como personas para empezar también a tener un replanteamiento a cómo desarrollamos nuestras sociedades, nuestros colectivos y nuestros vínculos. Entonces, eh, el tema de la próxima semana, perdón, dentro de 15 días, va a ser hablar de por qué hablar de sexualidad, la importancia de hablar de sexualidad. Pero antes de hacer eso, y por qué hablamos de estos temas, nos parece importante aclarar la semántica, el significado de estas palabras, ¿sí? Especialmente palabras que tienen una carga fuerte en nuestra sociedad, en nuestra cultura, palabras como sexo, palabras como acto sexual, como ser sexual o sexualidad, tienen unos matices muchas veces eh, prohibidos, oscuros, y que dependiendo del contexto en el que hayamos crecido, las experiencias que hayamos tenido, estas palabras pueden tener diferentes significados tanto para ti como para mí como para otra persona. Entonces, para nosotros desde Sextima es muy importante que eh, ustedes sepan y nosotros también podamos crecer con sus perspectivas, pero en particular hoy que ustedes entiendan de qué hablamos cuando hablamos de sexo, acto sexual, ser sexual o sexualidad y qué significan esas palabras para nosotros y qué atraviesa cada uno de esos temas. Entonces, bienvenidos nuevamente, vamos a empezar nuestra charla. Para entender la perspectiva de Sextima frente a la sexualidad, hay que entender cómo las dimensiones en las que nosotros nos movemos y trabajamos. Para nosotros la sexualidad no está ubicada en un solo lugar, ¿sí? No es un tema solo de corporeidad, eh, sino que es plurimanifestal, está ubicada en muchos lugares y somos influida por ella desde muchos espacios, ¿cierto? Los ejes que nosotros desde Sextima trabajamos son los ejes corporales, el eje biológico, un eje neuropsicológico, ¿cierto? Que empieza a formar nuestra psiquis, entonces tenemos esta área psicológica. Luego, cómo empezamos a pasar a una dimensión social y política, y todo esto está enmarcado dentro de un eje espiritual y energético, ¿cierto? Estos son como todas las dimensiones de sexualidad que nosotros vemos, por eso es bastante amplio nuestra temática y nuestra posición y no estamos ubicados en un solo lugar. Eh, Creo que eso es muy importante para ir entendiendo cómo nos vamos nosotros moviendo desde diferentes espacios, desde mi corporeidad, ¿cierto? Que está influida por una biología y que esa biología tiene unos impactos a través de los estímulos y esos estímulos van modelando el desarrollo neuropsicológico que tenemos y ese desarrollo neuropsicológico empieza a crear una psiquis, una clase de percepción del mundo, ¿cierto? Una psicología, unas ideas, unos conceptos, un tipo de emociones, un tipo de sensaciones y cómo llevamos esa psicología a un relacionamiento social, a encontrarnos con el otro y al encontrarnos con el otro empezamos a tener unas posiciones políticas, ¿sí? Y acá más adelante vamos a aclarar este término para que sepan que cuando nosotros hablamos de política no hablamos
de partidos políticos, ni Partido Verde o el Partido Democrático o el Partido de la U, ni nada de esas cosas. Cuando hablamos de política, hablamos del modo como nos relacionamos con el mundo y esas normas, esas leyes que nosotros utilizamos para establecer estos vínculos. Pero todo esto, claramente hay líneas, hay perspectivas, es muy importante que aclaremos aquí que para nosotros no nos interesa establecer una verdad, no nos interesa establecer eh, una definición estricta y verdadera de sexualidad, ¿cierto? Sino más bien proponer una perspectiva desde la cual nosotros nos relacionamos con la sexualidad y que posiblemente ustedes al escucharla pueden también incorporar, ampliar, modificar a sus estructuras para ver que también hay otras maneras, ¿cierto? Entonces, sí, hay algunas líneas que nos hablan de sexualidad en algunos ejes específicos, pero para nosotros el eje espiritual que está aquí, ¿cierto? Este eje espiritual para nosotros es muy, muy, muy importante, ¿sí? Y el tema energético que atraviesa toda nuestra formación, nuestra creación, es vital. Entonces, continuando con esto, eh, y siguiendo por la misma línea, para nosotros desde Sextima, todo está atravesado por una energía sexual o una energía de la creación y la creatividad, ¿cierto? Nosotros percibimos esta energía como una energía fundadora, una energía primigenia que está presente en todas las cosas, en cualquier manifestación de la existencia, ¿cierto? Y por ende esta energía de la creación que tiene una pulsación nos termina invadiendo, termina formándonos, termina manifestándose en unos seres físicos y estos seres físicos cargan con ese ADN energético en cada uno de sus órganos, en cada una de sus partes, en cada uno de sus manifestaciones, tanto creativas, ¿cierto? Porque la energía sexual no es una energía que solo se use para la procreación, ¿sí? Yo no solo uso mi energía sexual para tener hijos o para producirme placer, sino que esa misma energía es la que nos crea y nosotros también usamos para la creación de nuestras realidades, ya sean perceptuales o físicas, como crear una composición sonora, crear un edificio, crear un automóvil, crear un computador, crear una obra de arte, crear una pintura. Todo eso parte de la misma energía, ¿cierto? Y esa energía de la creación y la creatividad o la energía sexual está pulsando siempre en nosotros y nos impulsa y nos tira hacia algún lugar, ¿cierto? Y esa pulsación es al encuentro, entre una de sus manifestaciones es el encuentro con el otro. Entonces, aquí, y por eso para nosotros es importante definir estas palabras de las cuales vamos a hablar hoy, porque el eje energético nos empieza a distanciar quizás de conceptos más tradicionales o conceptos más ortodoxos frente a la sexualidad. Entonces, ya desde aquí empezamos a tener una, una visión con otros matices y otras particularidades, ¿sí? Porque si el sexo, y vamos a hablar particularmente del sexo, ¿qué es el sexo y cuando hablamos de sexo de qué estamos hablando? Es para nosotros, dentro de nuestra perspectiva, nos estamos refiriendo a la parte biológica, ¿sí? A la manifestación energética de esta energía de la creación en un cuerpo, ¿sí? Y con unos arquetipos, con unos símbolos, con unos órganos, con unas formas, y se manifiesta. Y se manifiesta y ese aspecto físico y biológico tiene unas características. Entonces cuando nosotros hablamos de sexo, hablamos de la carga cromosomática que traemos, ¿cierto? Hablamos de unos genitales eh, externos, que son visibles, ¿sí? Hablamos también de unos genitales internos o unos órganos internos que permiten la reproducción,
la reproducción biológica. También hablamos quizás de unas características secundarias como quizás el tono de la voz, el timbre, perdón, uh, el vello facial, eh, la manzana de Adán, ¿sí? Como esas características. También, nuevamente en la parte biológica nos referimos a sexo, el coito, ¿sí? A la acción de tener sexo y que tiene una función biológica como la reproducción. Entonces el sexo es como este cuerpo físico con unas características genitales, físicas, representativas, principales y secundarias, que tiene unas funciones motoras, ¿sí? Y esa función motora es el coito, y ese coito puede tener una finalidad reproductiva. ¿Listo? Entonces, sexo enmarcado dentro de nuestro discurso está muy vinculado a la parte biológica, ¿sí? Y a la función motora de estos órganos. Entonces, acto sexual. Entonces ya vimos sexo, ahora ya pasamos qué es un acto sexual. Entonces, el acto sexual para nosotros es uh, esta energía sexual, ¿sí? Esta energía de la creación que lo atraviesa todo, ¿cierto? Impulsa, y estos seres que se encuentran inmersos en medio de esa energía, ¿sí? Son impulsados a un encuentro, ¿sí? Estos seres, cada uno tiene un cuerpo biológico y motor, una psiquis, un sistema lidivinal, un área emocional y muchas otras áreas. Acá las hemos reducido un poco a este espacio. Y la conjunción de todos estos ejes va a crear una sexualidad. Ahorita profundizamos en eso. Y eso es lo que van a poner cada uno de estos individuos o de estos seres en un encuentro. Entonces, va a llegar un ser, va a llegar otro ser, se van a encontrar y eso ya es de por sí ese encuentro que está orquestado por una energía sexual, una energía que nos impulsa a movernos, una energía que nos impulsa a encontrarnos con el otro o con algo, ¿cierto? Inmediatamente va a generar un acto sexual. Ese acto sexual puede tener diferentes profundidades, distintas manifestaciones, pero cuando nosotros hablamos de acto sexual hablamos del encuentro entre algo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que decimos? Todo encuentro entre algo es un acto sexual de alguna manera, en un nivel u otro de intimidad o superficialidad, de corporalidad o de psiquis, energético o material. ¿Sí? Entonces, ahorita les hablamos de unos pequeños ejemplos, pero todo encuentro entre algo es un acto sexual de alguna manera. ¿Listo? Esa es nuestra perspectiva de acto sexual, muy diferente a coito. ¿Sí? Ya el coito es tener sexo, es un acto sexual con un nivel de intimidad muy particular y de penetración. ¿Listo? Pero coito está enmarcado dentro de un gran grupo de encuentros y ese grupo de encuentros para nosotros son actos sexuales de algún nivel. Entonces, no todo acto sexual incurre en la intimidad física o en la copulación genital entre seres. Es lo que hablábamos hace un momento. No todo acto sexual significa que vayas a tener sexo o vayas a tener un acto coital, ¿cierto? El acto sexual es un derivado proveniente de la energía sexual. Esta energía sexual nos mueve al encuentro y produce actos sexuales, ¿sí? Que impulsan el encuentro del otro. Este resultante tiene infinitos matices, reproducciones y aplicaciones. Entonces, acá lo vamos a ver. Un acto sexual visto como el encuentro entre algo siempre producirá un algo o diversos algo. Entonces, por ejemplo, el encuentro entre dos amigos, ¿sí? Viene Martín y viene José y se encuentran, se dan un abrazo. Listo, hay un acto sexual ahí y ese acto sexual va a producir risas, va a producir placer, va a producir felicidad, va a producir ideas, va a producir una charla, ¿cierto? Hay actos sexuales, vamos a salirnos un poco de los seres humanos, pero por ejemplo también un acto sexual, porque, por ejemplo, él toma corriente con un cable, ¿cierto? Eh,
tiene marcado este tema del encuentro. Eso es un acto sexual, ¿cierto? Y fíjense cómo son las cosas. Al ser una reproducción nuestra, el tomacorriente, porque es una creación nuestra, nosotros inventamos los tomacorrientes, tienen marcado el símbolo, ¿cierto? El símbolo de lo que somos, el símbolo de nuestra energía, la buscamos plasmar en todas las cosas. Fíjense que en este encuentro del tomacorriente con un cable, va a ser que la energía que trae uno prenda al otro, ¿sí? Y así sucesivamente hay infinidad de ejemplos para, para este tema de lo que son los actos sexuales, ¿cierto? Y siempre, un algo que se encuentra con un algo va a ser un acto sexual que tiene una carga, un impulso, pero no todos tienen que, como lo decíamos, incluir en una intimidad física una copulación genital entre personas. Hay diferentes matices, hay diferentes formas, hay diferentes tipos de encuentros, pero esos tipos de encuentros están primados por una pulsación sexual que nos jala a el encuentro con los otros. Entonces, ya llegamos a uno de los aspectos más amplios de nuestro discurso, y es la sexualidad, ¿cierto? Y dentro de la sexualidad hay muchos ejes de los que nosotros en Sextima incorporamos, es el género, claramente, la orientación sexual, ¿sí? Que es muy diferente a género. La orientación sexual se refiere a por quién yo me encuentro atraído, ¿cierto? Si es alguien de mi mismo sexo, si es alguien del sexo opuesto. Esa es mi orientación sexual, si soy gay, si soy heterosexual, si soy lesbiana, y las otras tipos de orientaciones sexual que puedan haber. La identidad corporal, cómo me siento yo en este cuerpo, ¿sí? En mi biología, me siento cómodo, no me siento cómodo, cómo yo expreso esta expresión sexual, mis palabras, mis gestos, mis comportamientos, la manera en que yo me visto, cómo me relaciono con los otros, cómo mi relación y cómo mido estas relaciones, a quién tengo el frente, a quién no tengo el frente, ¿sí? Y esa relación sexual se va a dar siempre desde un quién soy yo, y eso lo hablamos acá un poco desde la intimidad, ¿sí? En esa intimidad también vamos construyendo nuestros criterios, nuestras percepciones de nosotros mismos para salir al encuentro con los otros. Y ahí empieza a suceder algo que nosotros vemos muy marcado, y es la relación poder y placer, ¿sí? Uh, el poder y el placer siempre van a venir de la mano, se persiguen, uno genera al otro, y, y también estas relaciones sexuales son relaciones, pueden convertirse en relaciones de poder, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi relación con el poder y el placer? Eso hace parte de la sexualidad. Clarísimo, y dentro del eje de Sextima, dentro de las dimensiones de Sextima, están las dinámicas energéticas. Yo cómo expreso y manifiesto las dinámicas energéticas perennes a mí, primigenias, que me habitan, que son cuál de las energías es la que yo dejo manifestar, cómo la dejo expresar, y esto cómo me garantiza un vínculo, y cómo estoy relacionado yo con mi supervivencia. Entonces, sexualidad es el marco más amplio, pero, y podríamos definir esto rápidamente, la sexualidad como si el sexo es el aspecto biológico y motor de nosotros. En palabras resumidas, la sexualidad es el cómo nos relacionamos y establecemos vínculo primero con nosotros mismos y luego con los demás. Todo este tema de la sexualidad parte de algo transversal, y es quién soy yo y quién es el otro. ¿Sí? Esta sexualidad y este relacionamiento primero parte de reconocer mi sexualidad, reconocer cuál es mi orientación sexual, cuál es mi género, cuál es mi identidad sexual,
cuál es mi relación con mi cuerpo, cómo lo expreso, ¿sí? Hace parte de un reconocimiento, pero cuando ya pasamos al encuentro con el otro, el conocimiento de quién soy yo es un conocimiento previo y que se retroalimenta en la relación con los otros. ¿Quién es el otro? Es un conocimiento que se da in situ y se va desarrollando a medida que voy conociendo a la otra persona. Entonces, ¿quién es el otro? También parte de unos preconceptos que yo pueda tener, de algunos estereotipos, uh, de ver a la persona quizás que la veo que tiene unas maneras de moverse, que usa cierta clase de ropa, que tiene cierta manera de expresión, ¿sí? Y cuando yo voy midiendo al otro con base a mis preconceptos, ¿cierto? Es que empiezo a tratar de relacionarme con base en quién soy yo también. Entonces, quién soy yo se va a enfrentar al otro y todo eso empieza a crear unas dinámicas de sexualidad, ¿sí? Y vamos midiendo hasta qué lugar va el otro, hasta qué lugar voy yo, ¿sí? Cuáles son los límites del otro, cuáles son mis límites, cómo se los manifiesto, él cómo me los manifiesta y empezamos a jugar estos ejercicios de poder que habíamos hablado en un momento. Y también empieza a haber empiezan a entrar en juego otras dimensiones de mis anhelos, mis deseos, yo qué quiero para la vida. Uh, este otro es alguien que represente alguno de mis anhelos, este otro es alguien que me pueda satisfacer, hasta dónde voy a llegar con él, ¿listo? Entonces, siempre mi sexualidad va a estar atravesada por y la sexualidad en general, tiene estos dos ejes, quién soy yo, ¿cierto? Y quién es el otro, parado en todos estos distritos. Entonces, es importante resaltar que la sexualidad es una elección, la sexualidad muta a lo largo de la vida, la sexualidad se ejerce, requiere de exploración, de experimentación y búsqueda, o sea, yo tengo que explorarme, tengo que sentirme, tengo que vivirme, tengo que chocarme, tengo que tener una serie de experiencias para ir descubriendo mi sexualidad, la manera en cómo yo me encuentro con el otro, la manera en cómo me relaciono con el mundo, pero primero parte de cómo me encuentro conmigo mismo, cómo me relaciono conmigo mismo y vuelvo a repetirlo, con mi cuerpo, con mi identidad sexual, con mi género, con mi relación frente al poder y el placer, con mi intimidad, con mi valor propio. Y ahí nosotros dentro de posiblemente dentro de un mes estaremos tocando el tema de la autoestima, que son los dos ejes pilares de sextima, sexualidad y autoestima, y cómo los dos elementos van de la mano, igual que poder y placer, sexualidad y autoestima van súper pegados. Entonces, eh, la sexualidad es innata a cada individuo. Es innata porque si la energía sexual es nuestra base, es nuestra fuente creadora, ese ADN queda impreso en cada uno de nosotros, a nivel corporal, a nivel psíquico, a nivel neuropsicológico y en muchas dimensiones, hasta en las cosas que plasmamos, en las cosas que creamos. Y, pero esta sexualidad, aunque es innata a cada nosotros, también está sujeta a la educación, a las experiencias, a la cultura, al contexto donde yo crezco, a los valores de esa sociedad y a muchos más. Entonces, la sexualidad es innata, pero está sujeta. Entonces, y acá cerramos con el último término importante de esta noche, que es un ser sexual. Entonces, para nosotros, ¿qué es un ser sexual? El ser sexual si tenemos esta energía sexual, esta energía de la creatividad, esta energía de la creación, que está dispersa, pero empieza a enfocarse y empieza a condensarse, materializarse y crea un ser físico. Si ese ser físico será un ser sexual, y ese ser sexual va a tener un cuerpo biológico motor, ¿sí? Y por ende va a generar actos sexuales al momento de relacionarse con un entorno. ¿Listo? Entonces, la relación de este ser sexual con su energía sexual,
con su sexo y con sus actos sexuales es lo que nosotros enmarcamos dentro de una sexualidad. Y esa sexualidad, al relacionarse con un entorno, va a ser retroalimentada, ¿sí? Va a mutar, va a cambiar, va a modificarse y va a tomar diferentes matices. Entonces voy a leerles acá un poquitico de lo que escribimos. Um, seres, todo esto nos lleva a reconocer que somos seres sexuales, seres que están impregnados por una energía fundante, la energía de la creación y la creatividad, la energía sexual. Esta energía se manifiesta en nuestra biología, ¿sí? Tenemos un sexo por ende, pero también nos impulsa a encontrarnos con el otro o los otros a través de actos sexuales. El modo en cómo llevamos a cabo y desarrollamos ese encuentro con base en el reconocimiento y la exploración propia y del otro es lo que llamamos sexualidad. Para nosotros, todos ustedes, todos nosotros somos seres sexuales y porque estamos impregnados por esta energía sexual primigenia, si es nuestra base. Somos seres sexuales antes que seres políticos. Y acá es donde hacemos claridad en la palabra política. Para nosotros la política la usamos en el marco amplio, ¿cierto? Es de, para o relacionado con los ciudadanos o miembros de un grupo. Es el proceso de relación y participación entre los miembros de un grupo y la toma de decisiones para el relacionamiento que se aplican a todos los miembros de ese grupo. El concepto restringido, hay muchos conceptos de política, nosotros tomamos uno en particular, es el resultado expreso de la participación de los actores, agrupaciones y organizaciones en el ejercicio de la formulación de las leyes de convivencia de un determinado Estado. ¿Cierto? Acá hablamos ya de los organismos que permiten la organización y la legislación del Estado, que es la gente que está en la Cámara de Representantes, que está en el Senado, pero la política en el marco amplio, y nos quedamos con este pedacito aquí, es el proceso de relación y participación entre los miembros de un grupo. ¿Cómo yo me voy a relacionar con el otro? Entonces, este es el desarrollo, ¿cierto? Primero somos seres sexuales, primero nacemos con una biología, con un impulso, con un matiz energético que nos impulsa a salir, ¿cierto? Primero a reconocernos y luego a salir. Y cuando empezamos a salir, empezamos a ser seres sociales, a encontrarnos con otros, ¿claro? Pero ser social no es suficiente. Me encontré con el otro, oh sí, tal. Y ahora, ¿cómo me relaciono con este? Y ahí empieza a aparecer el ser político. Nos van a escuchar muchas veces hablar de cuál es tu posición política. Y cuando hablamos de eso no nos referimos a qué partido político perteneces, sino cuál es tu posición política frente a relacionarte con el mundo. Yo me acuerdo hace muchos años de una de mis exnovias, me decía, yo le decía, no, es que yo soy una persona muy espiritual y yo creo en las energías y todas las cosas. Y ella me decía, eso es una posición política, porque ya marca el modo en que vas a relacionarte con el otro, entre las ideas que vas a llevar a la conversación, en las ideas que vas a llevar al espacio del encuentro y de la relación. Entonces, mi posición política claramente es una posición muy espiritual, pero el punquero, el transexual, el político del partido político, todas esas son maneras de relacionarse en el mundo. Eso es un ser político. Pero tanto desde su base, que es el ser sexual, que sale a ser un ser social y que después piensa cómo se relaciona, va a estar atravesado por la sexualidad, ¿cierto? Entonces, la sexualidad va a estar siempre marcando a este ser político, ¿sí? Con sus leyes, con sus normas, con sus posiciones, ¿cierto? Va a estar marcando al ser sexual y esa sexualidad va a estar haciendo una retroalimentación del ser sexual que soy yo. Entonces, vamos a cerrar. En, el ser sexual, ya lo habíamos hablado, es una condensación energética en un cuerpo físico que tiene unos impulsos a encontrarse con el otro y a través de un cuerpo, ¿sí? Una biología, que es su sexo,
y a tener actos sexuales, ¿sí? De encuentro, actos de encuentro con el otro, con diferentes matices. ¿Sí? Algunos pueden ser muy someros, algunos pueden ser muy superficiales, algunos pueden ser utilitarios, algunos pueden ser íntimos, uh, pero siempre hay encuentros. Y esos actos sexuales, ese encuentro con el otro o con los otros, va a estar marcado por mi sexualidad, que está atravesada por el conocimiento de quién soy yo, de la exploración de mí mismo, de mi ser, y, y el reconocimiento del otro primero a través de mis preconceptos y luego el desarrollo de la relación. Entonces, muchísimas gracias en este primer Sextima Live por escucharnos, por hacer parte de este primer encuentro. Se los agradecemos muchísimo, espero que hayamos crecido, pero un proceso no sería completo si ustedes también nos comparten sus perspectivas frente a qué opinión tienen frente a estas palabras. O sea, no, pues que para mí ser sexual es esto, no, es que para mí el sexo es esto, no, es que para mí el acto sexual es esto o la sexualidad es esto. Entonces, eh, como les decíamos al principio, no se trata de establecer una verdad, se trata de compartir una perspectiva y esa perspectiva, al momento de compartirla, usamos unas palabras, esas palabras tienen un significado particular para nosotros. Entonces, en orden de que que la conversación podamos tener cierta comprensión, es chévere que sepamos qué significan ciertas palabras claves para el otro, porque si no pueden haber malentendidos. Chévere que ustedes nos compartan, nos escriban a través de las redes sociales, nos dejen por el mensajito en chat, nos escriban a través de Instagram. Todos nuestros lugares de contacto son sextima.co. Entonces nos dejen sus mensajes, nos cuenten acerca de sus perspectivas. Y muchísimas gracias, nos vemos dentro de 15 días. Estaremos hablando sobre, no es el nombre toda la charla, pero sí estaremos hablando de la importancia de la sexualidad y la relación de sexualidad versus agresión y violencia en los individuos y las sociedades, porque la relación es súper directa. Um, pero bueno, no les adelantaré mucho más, ese será el tema de esa charla. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, esta noche, y que tengan una muy feliz noche, que disfruten su sexualidad, que disfruten su sexo, y porque pues todo esto, si es llevado de la mejor manera, va a ayudar a construir una autoestima que es para nosotros de las cosas más importantes que necesitamos como personas y como seres humanos y como sociedades para tener un mejor relacionamiento y una mejor vida. Entonces, muchísimas gracias, que tengan una feliz noche y nos vemos dentro de 15 días. Hasta luego, comunidad. Muchísimas gracias. Chao, chao.